¿No voy a leerlo? Ah, ¿lo leo yo? Lo leo yo. Pero no sé dónde lo mandó, ni siquiera sé dónde lo mandó. Pero yo no lo tengo en Telegram. No. No. Lo tengo en el otro Telegram. En el de la. En el de. Perdón, Miguel. Sí lo tengo de él. Buenas tardes. ¿Está grabando ya? Buenas tardes. Buenas tardes para todos. Bienvenidos una vez más a nuestro estudio de la Parashá de cada semana. En esta oportunidad eh, estamos estudiando la Parashá de Terumá, que significa ofrenda, pero viene la palabra, o sea, significa ofrenda. O por ahí viene la palabra, tomarás, llevarás. Significa que hay una forma correcta de conectarse con lo material, ¿no? Ya en Yitro habíamos visto en el tercer mandamiento la parte clave. ¿Recuerdan el primer mandamiento, no? Yo soy el Señor vuestro Dios. Segundo, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Tercero, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Este tercero en específico, que uno simplemente en el aspecto literal lo tomó para decir, cuidado, usted va a jurar en nombre de Dios o profanar el nombre. Tiene su implicación en eso, por supuesto. No negamos la literalidad, nunca se pierde. Pero como venimos de una escuela occidental del cristianismo donde la forma de percibir la espiritualidad estaba muy limitada, nunca se nos enseñaron que Dios tiene 70 nombres. ¿Verdad que no? Por ahí llegamos a saber unos 3 o 4, pero sin ninguna implicación de lo que eso representaba. Cada nombre de Dios es que una forma en que Dios puede conectarse con nosotros o nosotros podemos conocer una forma en que Dios se manifiesta. ¿Ya? O sea, un nombre es una percepción particular en la que Dios se da a revelar en este mundo, aunque es infinita la forma de revelarse a Dios, por lo menos 70 son las que se comprenden. Y yo lo he dicho en clases pasadas, tomando este conocimiento, perdón, disculpe, Baruch Adonai Elohim melech haolam, bendito eres tú, Señor, nuestro Dios, Rey del universo, que se santifica con tus preceptos. Esta tarde que vamos a estudiar la Torá, Señor, que haya sabiduría, revelación, hacemos la distinción entre este estudio y cualquier otro estudio, porque este estudio es para la elevación de nuestra alma, para corrección de nuestro ser. Amén, amén. Entonces, eso es forma de conectarme con el Creador. Aquí es una forma correcta. ¿Cómo me conecto de abajo hacia arriba con lo material? Entonces, el Moré Miguel me facilitó una información de los 5 tipos de ofrendas o 5 tipos de personas en cuanto se conectan con la materia y ofrendan. No pueden dar ofrenda. Que no pueden dar ofrenda. Vamos a leerlo. Dice el Midrash Tanjumá Rabá de Terumá 3. El santo bendito sea, o sea, el eterno, le dijo a Israel, la ley es mía. Y si la aceptáis, debéis aceptarme a mí con ella. Como está dicho, que tomen para mí una ofrenda de todo hombre cuyo corazón lo haga dispuesto. Aquí ratificamos lo de anoche. La importancia de cuando yo dé algo, lo dé con qué? El corazón, con sentido. Cuando yo haga algo, cuando yo eleve lo físico, no es que simplemente doy. Los sabios dicen, en el Zohar dice, eh, dar algo sin la intención correcta es como un cadáver, ¿sí? Algo muerto. Pero tener la pura intención sin hacerlo también es falta. Es como una vela sin hilo por dentro. No tiene con qué quemarse. Entonces necesitamos las dos, la acción física y la intención. ¿Ok? Dice,
todo hombre cuyo corazón esté dispuesto a... Simón, hijo de Res Laquís, o de Laquís, que lo vimos anoche, dijo, nuestros sabios enseñaron que hay 5 personas a las que no se le permite traer una ofrenda. Si lo hacen, su ofrenda no se considera aceptable. Son, primero, un sordomudo, un necio, un menor, uno que trae una ofrenda que no es suya. O sea, puede ser el que ofrenda de algo robado. Ya. También, o sea, cabe dentro de eso, aunque no es solamente eso. Y una ofrenda traída por un gentil en nombre de un israelita. Incluso con su consentimiento, sus ofrendas no son aceptables. Rabí Shimon, hijo de Laquís, agregó, todos estos deben entender, a partir del versículo en discusión, Éxodo 25:2, el sordomudo está restringido porque está escrito, habla a los hijos de Israel. Naturalmente, un sordomudo está excluido, ya que no puede ni oír ni hablar. Entonces, ¿con qué intención está dando? No saben. El necio, porque está escrito, todo hombre cuyo corazón lo motiva a querer, y como el necio no lo motiva a darlo porque necesita mucha claridad, no lo dé. Sin embargo, hay que hacer una aclaración. El necio está excluido porque su corazón no está ni dispuesto ni indispuesto. El menor porque está escrito a los hijos de Israel y el menor aún no es un hombre, por lo tanto su ofrenda no es aceptable. El que trae una ofrenda que no le pertenece porque está escrito todo hombre cuyo corazón lo motiva a querer tomar mi ofrenda. Es decir, debe traer tu propia ofrenda. Y la ofrenda traída por un gentil, por un israelita con su consentimiento, porque está escrito, habla a los hijos de Israel, no a los gentiles. Este gentil está excluido de traer una ofrenda porque no es israelita. Bueno, hace muchos años, no había recordado esto, pues no lo he leído con esta claridad. Se discutía en nuestra casa de estudio en San Cristóbal si una prostituta debería llevar una ofrenda o si un narcotraficante podía llevar una ofrenda. O si una persona que se ganó la lotería podía traer la ofrenda, el diezmo. Y bueno, es una buena pregunta, ¿verdad? Para empezar la clase. Porque creo que el More Miguel tiene todas esas respuestas en su haber. Bueno, se entiende, por lo menos yo entiendo el de la prostituta, eh, que los sabios dicen que no estaba permitida, pues porque ya ¿De dónde viene? era un dinero que estaba impregnado de promiscuidad y no era compatible con la espiritualidad. Pero ya vamos a dar ejemplos de esto, ¿no? Porque los ejemplos son cómo yo puedo elevar lo material a lo espiritual. ¿Recuerdan el Rabí Hillá, el de anoche? Que plantó el lino, tejió las redes, cazó los venados, le dio a los huérfanos e hizo con el cuero los rollos de Torah y después enseñó Torah. O sea, todo lo había convertido en una elevación para el único propósito. Entonces, una persona que está trayendo una ofrenda de esta naturaleza, pues no está elevando su mundo material, lo está denigrando más bien. ¿Ya? Es complicado. En una oportunidad escuché que había un narcotraficante que le ayudó, lo escuché, no, me hago solamente eco, pero no digo el lugar, de una gran congregación en X parte del mundo, que fue que se construyó esa iglesia, sobre todo la gente en Guatemala. Esas iglesotas grandotas fueron construidas con narcotráfico, ¿no? Ya, la mega iglesia. ¿El de qué? Pues mire, exactamente yo le decía esta mañana a Miguel, de la lotería es diferente. El de la lotería es diferente, mire. Shaul Malek, un rabino que nosotros seguimos, o que yo sigo, dice que llegó a Israel, perdón, a México, a una librería hebrea
Y ahí estaba don Francisco. Usted sabe quién es don Francisco, ¿no? Don Francisco es judío, el de Sábado Gigante. Sí, sí, sí. Entonces, lo que llega ahí, don Francisco, le dicen le dicen, mire, Pierre, don Francisco ayuda mucho a las comunidades judías para, entonces le dice, no, a mí me da pena, dice el rabino, me da pena decirle que nos dé una ofrenda para la comunidad, no, no, no. Entonces, el que vende los libros dice, no, yo le digo, tranquilo, dice, mire que el rabino es un rabino muy conocido, y que entonces don Francisco, no, no, sí, sí, no, pero mírenlo, estamos vendiendo unas rifas de un teletón, anótese y bueno, me comunico con usted. Le dijo eso, le dijo don Francisco a él. Entonces, pues, ¿qué hizo más sino Chaurmar? Y dijo, bueno, le compró a don Francisco como una entrada de esas, que era parte de una rifa de un teletón, algo así. Y se ha ganado la plata el rabino. Pero el tipo no la estaba pidiendo para sí mismo. La estaba terminando para construir la congregación, ¿no? Y construyó la congregación en Marsella, en México. Entonces él dice que don Francisco solamente fue el puente de ofrecerle eso, ¿no? Pero el problema está en querer que las cosas se precipite sin que haya esfuerzo. ¿Entiendes? Ese es el problema. Porque el recibir sin hacer ningún esfuerzo, ya, él ya había hecho esfuerzo. Entonces es como que yo dependo de un golpe de suerte y freno mi capacidad de desarrollar mi potencia en la vida, de mi trabajo, de mi administración, de mi inversión. ¿Se entiende la idea? Entonces, de alguna forma, no produce vitalidad ese dinero, ¿no? Hay otro caso, déjenme que lo estoy recordando ahora, de... Ay, se me fue el caso que tenía. Se me fue el caso. Se me fue. Me llegó así una línea y lo dejé ir. Bueno, dígame, Arthur. Pero sí es un trabajo, un negocio legítimo, pero con poco profesional. Por ejemplo, un bar. Oye, voy a ir a un bar, puedo traer mi ofrenda. La gente se va al bar, no necesariamente son un bar. Puede ocurrir. O si soy dueño de así. Sí, mire, los sabios señalan algo muy importante como el camino hacia el justo, ¿no? El camino hacia el justo tiene como tres linderos. Primero, ¿sí? Tiene que ver con alcanzar sabiduría, y el segundo, alcanzar ética, y el tercero, alcanzar la presencia en el mundo, o sea, la presencia real en atención plena. La sabiduría tiene que ver con dos: tener el pensamiento correcto y la intención correcta. En la parte ética, para caminar hacia ser un justo, debo tener tres cosas. Debo tener palabras correctas, acciones correctas y medios de obtención económicos correctos. Por lo tanto, ya deja de afuera, porque esto no es un medio correcto de alcanzar dinero. Aunque lo estoy alcanzando sin robar a nadie, pero el impacto que tengo en la sociedad, de emborrachar, de que se lleve, no es un medio que genera más caos, ¿ya? Que traer paz, que traer shalom. Entonces, puede traerlo, por supuesto, pero no es el ideal de Dios. No es el ideal de la Torá, pues. Aunque nosotros sabemos que, bueno, hay gente en el mundo, grandes hombres poderosos económicamente, que pareciera ser que prosperaran con esto, ¿no? Como ese Jeffrey Einstein, como, bueno, como nosotros, que uno escucha, ¿no? Que prosperaron a través del dolor, ta, ta, ta. Pero el final de ellos, dice el Salmo 74, ¿cuál es el final de ellos en todo esto? El final de ellos. Entonces, el final de ellos es destrucción, ¿no? Caos, vergüenza pública. Por eso es que el medio en el que nosotros procuramos ganarnos la bendición también debe ser un medio kadosh. Un medio que traiga ¿qué? Bendición a la sociedad, que traiga desarrollo a la comunidad, que traiga, bueno, eso, crecimiento. Y lejos está un bar de hacerlo, ¿verdad? Bueno, aunque de eso no se trata la parashá completamente, seguimos en Terumano
Y anoche en Terumá quedamos, tengo muchas cosas para decir Terumá, tengo casi 5 láminas para 5 exposiciones que tengo, porque en verdad Terumá es una de las clases que yo he querido profundizar más, y le decía esta mañana a Miguel, hay tanto simbolismo en Terumá, pero tanto, tanto, tanto simbolismo. Está el oro, están las láminas, está uno que se llama Kashit. ¿Cómo se llama el Kashit? La tinta azul. Hashish, hashin. Bueno, que es una tinta que se hace con el molusco, con un molusco. No recuerdo, el que me recuerdo ahorita el nombre en hebreo. Tiene 20 puntos en el examen. Bueno, y hay otra parte importante que la vamos a tocar hoy, que es los querubines en el arca del pacto. Ustedes saben que la Biblia dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Pero ¿cómo es que Dios mete en el arca del pacto, en lo más sagrado, figuras que tienen forma humana o forma semihumana, con caras y rostros? Si nosotros sabemos que no se hará ni imagen ni semejanza de nada de lo que está ni debajo de la tierra, ni encima de la tierra, ni debajo de las aguas, ¿por qué entonces el Eterno manda a hacer eso? Es una buena pregunta para la clase, la vamos a responder al final. Pero seguimos en el contacto, la elevación. Y aquí tengo el primer título, La memoria de la materia, ¿no? Una exploración sobre la impregnación espiritual de la realidad, ¿no? La materia tiene memoria, y se lo voy a demostrar con 5 casos que tenemos, o 4 casos que tenemos en la escritura, y un caso que fue el que contamos anoche, de cómo cuando nosotros, nuestra intención se impregna en las acciones. Nuestra intención. ¿Ok? Primero, nosotros somos los artesanos de la realidad. El principio es, la materia no es inerte. O sea, la materia realmente que nosotros vemos está en constante relación. Son átomos, son electrones. Y realmente es una esponja espiritual que absorbe la esencia de nuestras intenciones. De hecho, sepan ustedes que donde un sabio, la mesa donde estudiaba un sabio, con esa misma mesa se le hacía, ¿lo saben? La, la caja de urna con la que estudió. O sea, la mesa donde se estudió Torah es el mismo lugar que ¿qué? La mesa, la madera, con la que se hacía, ¿cómo se dice? La urna. La urna para estudiar. Porque quedaba impregnado en él. Recuerde esto, no son cosas que estamos inventando, son relatos bíblicos. Ustedes recuerdan cuando Eliseo murió, que por allá lo tiraron entre los huesos y vinieron unos hombres que venían corriendo una guerra y tiraron al muerto y cayó encima de los huesos de Eliseo. ¿Qué le pasó? Resucitó. ¿Y cómo es posible? Porque los huesos de Eliseo tenían ¿qué? Poder, santidad, vitalidad. Por eso es que hasta el día de hoy se pelea la Tierra Santa, el lugar donde está el cotel, encima de la piedra del domo, porque ahí está la piedra fundacional, que ahora los tienen los primos, los musulmanes. ¿Ah? ¿Por qué? Porque realmente sí hay una impregnación de las cosas, ¿no? Ahora, si todas las cosas que nosotros eh, nos permite el Eterno tener en nuestras manos, nuestra intención se impregna, vamos entonces a impregnar todas las cosas. Y mire esto, hace años yo enseñé esto, pero ahora con la claridad más lúcido, ¿no? Una persona que va a comer alimentos, que cual sean los alimentos, y antes de detenerse, ¿sí? Impregna el alimento ¿de qué? De la espiritualidad, impregna el alimento de la bendición de Dios, dice, bendito eres tú, Señor nuestro Dios, que se convierte en energía y en vitalidad en mi cuerpo. Le estoy impregnando ¿qué? Desde mi plano humano, una vitalidad a la cosa material, porque lo material en sí mismo hay que darle sentido, ¿ya? Al impregnarlo de esa forma, por ejemplo, si es una zanahoria o es lo que sea, la vitalidad, la chispa de la vitalidad que está dentro de ese alimento, ¿sí? Se puede disolver completamente dentro de uno. Y entonces dicen los sabios, una persona que bendice, las chispas que están en el mundo queriendo ser liberadas, queriendo ser elevadas, te van a buscar.
es como que el mundo de la espiritual dijera, aquí hay un hombre que está precipitando y elevando el mundo, ¿qué? Material al mundo espiritual, que finalmente es lo que hacemos. Por eso ese tipo de personas va a tener abundancia económica, por ese tipo de personas nunca va a tener escasez en ninguna clase de alimento y nada. ¿Por qué? Porque es un precipitador de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. ¿Se entiende la idea? Entonces, grande es el misterio que tenemos como seres humanos en cuando tomamos algo, cómo lo elevamos. Otro aspecto que dice aquí, lo físico retiene la historia de lo espiritual. Nuestras acciones dejan una huella invisible, pero indeleble en los objetos que tocamos. Vamos a ver los ejemplos que tenemos en la Biblia acerca de cuando usted hace algo, si lo impregna en la materia. Primer caso bíblico. Las manos de David y el templo. Para todos es sabido que Dios le impidió a David que construyera el templo. Pero si David tenía un corazón conforme al corazón de Dios, ¿cómo es que Dios, Miguel, le impide a David que construya el templo? ¿Cuál es la respuesta que le da? Le dice, ¿cuál? Has derramado sangre con tus manos. Por lo tanto, tus manos están ¿qué? Impregnadas de ¿qué? De violencia. Y tú no puedes ser un constructor de una casa de paz, de un Beit Shalom, si tus manos han tenido ¿qué? Violencia. Por eso llamaré a tu hijo Shalomo, que viene la raíz, Shalom, para que sea ¿qué? El constructor. Por favor, diga conmigo, tus manos impregnan la materia. No solo tus manos físicas, ¿no? La intencionalidad, la fuerza de tu alma impregnan en las cosas. Por eso es que a veces hay cosas que tal vez no se nos permiten hacerlas. ¿Ya? Y si nos hacen, no tiene la vitalidad, no tiene el desarrollo completo. ¿Ok? ¿Qué sí se le permitió, qué sí se le permitió al rey David hacer del templo? Ya lo hemos estudiado aquí. El cótel, mírelo atrás, el cótel, el muro. ¿Por qué? Porque era de defensa, era para la guerra y por eso hasta el día de hoy no se ha destruido. Entonces, cuando uno entiende la oportunidad que le da la vida en las manos de una persona, en la mente de una persona, que uno pueda elevar las cosas al mundo espiritual, ¿ok? La causa, sí, el evento, Dios impide la causa, has derramado mucha sangre. La física espiritual, incompatibilidad de energías. El templo es un monumento de paz. No se puede construir vida eterna con manos impregnadas de energía de guerra. La materia del templo rechaza el conflicto. ¿Lo ven? Por eso empezamos haciendo la lectura de quiénes son los que daban la ofrenda, quiénes no pueden darla, ¿ya? Y nos explayamos para ver entonces la magnitud de que la persona tal vez trae la acción, pero la intención no es correcta. La intención. Entonces debemos juntar ¿qué? Acción e intención. Primer caso, ¿cómo vamos con el primer caso? Bien, ¿estamos claros, Arthur? Primer caso, Elena Molina, Gina, Alberto, Arroyave, primer templo. ¿Ya? Segunda, está escrito en la Torá, en Éxodo 20:25, la ley dice que si se iba a hacer una misbe o cualquier cosa para el templo, sobre todo una misbe, que es donde las personas se sumergen, las mujeres, ¿no? Cuando tienen menstruación, se sumergen, ese es como que un lugar de paz, la misbe. La misbe no podía ser taladrada con martillo y porra. ¿Por qué? Se contaminaba, pero ¿cómo se contamina si lo que no es el surquito más nada para que el agua esté allí? Sí, a la piedra esa de, ¿cómo se llama eso? De mármol. ¿Cómo se va a contaminar? Claro, porque el cincel es hierro y el hierro no podía tocar eso porque impregnaba. Había entonces, ¿qué? Violencia en ese lugar. Y entonces, ¿con qué hacían el hueco? ¿Saben con qué lo hacían?
con un animalito que se comía eso. Y dejaba, hacía el huequito, un animalito. Entonces, quiero que entiendan que la Torá presenta argumentación sólida acerca de la intención de las cosas. Pero no solamente eso, no solamente eso. Es tan poderoso que este principio abarca otras latitudes de la vida. Por ejemplo, y eso lo escuché cuando era muy muchacho, está prohibido que yo me vaya a casar con plata prestada. ¿Tiene sentido? Con deudas. Me caso con deudas. Está prohibido, incluso eso lo dije yo a Miguel hace tiempo, que yo le reciba unos zapatos a una persona que yo los ha usado. Y dirá, uy, pero hasta allá llega John Molina. Que los usó. Pero para eso hay una forma de qué? De depurarlo. El que me diga cómo se le quita. Más que lavarlo. Más que lavarlo. Si te dan un utensilio, tienes que hacerle a todas las cosas que te dan un utensilio para tu vida, para tu casa, hay que hacerle, ¿cómo se llama eso en hebreo? Tevilá. Todo hay que hacerle tevilá. Incluso si es nuevo, hay que hacerle tevilá. ¿Con qué le hacemos tevilá? Con agua hirviendo. Nosotros con agua de mar aquí. ¿Sí? Pero con agua hirviendo e incluso algunas cosas por fuego. Mire, usted no me lo va a creer. Ustedes saben que en el Hyatt, quien construyó la cocina del Hyatt, que es netamente para judíos, es un gran amigo mío. Es un gran amigo mío. Y construyeron la cocina, y cuando construyeron la cocina, vino el shoheb, el rabino, y agarró un soplete con una bomba y le pasó por todos lados, ¿no? Y uno puede decir, ¿qué puede decir uno? ¡Qué exagerado! Exagerado este tipo. Bueno, terminan el evento y el amigo mío, que es amigo mío personal, que hablamos, yo me quedo en su casa en Venezuela, me dice que terminan el trabajo, Miguel, yo te conté, y mandan a pedir unas pizzas para los muchachos. Y ustedes saben que las pizzas de Pizza Hut, algunas tienen ¿qué? Salami, lo que sea. Y a lo que el rabino ve eso, las cajas encima ya apiladas de la... ¡No, no! Y le dijo, por favor, ¿quién? Y les pasó el fuego de nuevo. Sí, ok. Quiero que entiendan que tal vez a muchas personas esto le parezca muy drástico, muy drástico. Y yo quisiera mostrarles en otras ocasiones lo que le dije a Miguel esta mañana, que Miguel dijo que lo dijera, pero no podemos decirlo. No, no podemos, por amor a la Torah no podemos decirlo. No, no podemos decirlo, no podemos decirlo, por amor a la Torah no podemos decirlo. Pero hay cosas que uno entiende de que uno le transmite a las cosas, le transmite a las cosas su vitalidad. Por eso es que usted a veces entra a oficinas, a lugares donde dice, uy, esto aquí se siente como pesado el ambiente. Literalmente eso ocurre. Y ocurre cuando hay maldiciones. De hecho, en esta para allá, hace muchos años, yo enseñé que hay 3 lugares que ningún hijo de Israel debería entrar. ¿Cuál es uno, Yomolina? Lugares de prostitución, lugares de hechicería. ¿Y cuál otro? Idolatría. Y yo me metí al Vaticano. No deberíamos, y si vamos, no deberíamos darle la importancia a la fuerza espiritual, ¿sabes? O sea, realmente aquí hay una importancia espiritual. ¿Sabes? Yo sé que estos son temas para gente más avanzada, realmente. Pero quiero que entiendan que sí, tu intención. Ahora, me voy a meter menos místico y me voy a meter más científico porque también tenemos palestra para esto. ¿Ok?
Desde el punto de vista de la física cuántica, lo que yo pienso y lo que siento, no lo pienso y lo siento dentro de mi cuerpo, se expande dentro de mí. Por eso es que un tomógrafo con emisión positrónica puede leer mi campo electromagnético. Él puede, sin tener ningún cable, puede medir mi campo electromagnético. O sea, quiere decir que yo tengo una impregnación, una fuerza activa dentro de mí, que antes a ese huevo que lo cubría uno se llamaba el huevo áureo, se llamaba el aura. En antaño, ahora le decimos el campo electrofisiológico. Y el campo electrofisiológico era lo que decía que Pedro pasaba y curaba a los enfermos con su sombra, con ninguna sombra. Era una referencia simbólica a personas que tienen una espiritualidad grande. ¿Se entiende? Entonces, de hecho, esta segunda que está aquí me parece a mí bonita, pero voy a leerlo con precisión. La ley. El toque de hierro invalida la piedra del altar. El contraste. El hierro acorta la vida. Espadas. El altar la alarga. Por perdón. La impregnación. El simple contacto físico transfiere una memoria de muerte. El metal contamina la santidad de la piedra instantáneamente. Por eso, cada Shabbat nosotros hacemos una distinción entre lo sagrado y lo profano. O sea, lo más tremendo que puede haber en nuestra vida es entender que hay una serie de leyes que hemos descuidado. Nos hemos metido en lugares de idolatría, nos hemos metido en lugares de prostitución, nos hemos reunido con gente. Por eso usted encuentra que la escritura no es que sea sectarista, no es que sea elitista. Dice, aún con los adúlteros, ¿qué dice? No comáis el pan con ellos. ¿Sí? Dice si lo dijera yo, John Molina, eso lo dice Proverbios, Salomón, el hombre más grande históricamente y con sabiduría que ha tenido el mundo. Entonces sí hay algo allí. Y dice, no comas el pan con el de mezquino corazón. ¿Por qué? Bueno, hay una esencia allí, ¿no? Entonces, dice, la impregnación, el simple contacto físico transfiere una memoria de muerte. El metal contamina la santidad de una piedra instantáneamente. Entonces vamos, dos casos. Las manos de David, ¿y qué? Y el hierro del altar. Esta es otra muy bonita, la vasija del profeta. Nosotros lo sabemos que para que haya la transferencia de la luz del creador, tiene que haber una vasija. Y la vasija siempre habla de referencia de nosotros, el deseo de recibir. Si no hay vasija para recibir, no hay el fluir del aceite. Esto se identifica cuando una persona realmente quiere recibir algo, porque uno recibe recíprocamente. O sea, usted no va a recibir, por ejemplo, me atendió una paciente que me decía, esta paciente me decía que, yo no sé si lo conté aquí, no, es que no recuerdo, mire, esta paciente me decía, lo conté en la clase de Gestalt, porque me acuerdo de haber visto a Elena, me dijo que ella escuchaba voces, ¿no? Y que esa voz le decía que se matara, que se matara, que se matara. Y escuchó esas voces. Ella decía, pero esas voces yo las escucho, pero sé que esas voces no soy yo. Y sé que como es cristiana, decía, no le puedo prestar atención, pero era muy insistente las voces. Incluso decía, ese niño debería usted tirarlo a su propio hijo. O sea, tenía un ataque muy fuerte, espiritual. Entonces ella me dice, escúcheme lo que me dice, porque esto tiene sentido en la elevación de la materia, que es la parte positiva, pero también en qué? En el descenso de las cosas de la materia, cuando no se santifican. Ella me dice que ella no había hecho absolutamente nada diferente, pero que ella le dice al médico que lo único, al psiquiatra, que lo único diferente que hizo fue escuchar un audiolibro. Y que ella piensa que ese audiolibro le abrió una puerta y que las fuerzas de espirituales negativas se le metieron a ella por un audiolibro. Entonces yo digo, hay que ver cómo la gente no se hace responsable y proyecta fuera de ellos todas las cosas que no quieren aceptar dentro de ellos. ¿Se entiende la idea? Mire esto. En el campo de la física moderna, este celular, lo que siempre hemos enseñado, puede alcanzar cualquier emisora de radio.
la 99.5, la 101.3, la 87.2, cualquiera. La única forma es que yo sintonice la 87.5 y me sintonice ¿con qué? Con 87.5. Usted está viendo que está pasando por aquí la 87.5. ¿Usted la está viendo? La 99.5, la 101.3. Pero pregunto, ¿está pasando o no está pasando? Sí, en este campo que está fuera de nuestra percepción de la realidad existen, ¿sí?, vitalidades, energías, mundo espiritual que no lo vemos, pero que por el entendimiento de la fe sabemos que están allí. Pero ese mundo espiritual no puede interactuar con nuestro mundo si no estamos en la misma equivalencia de forma. Para estar en la misma equivalencia de forma, en términos físicos, debo estar en la misma frecuencia. Por lo tanto, un demonio no puede venir a hablarte, a estimularte, a influenciarte si usted no está ¿qué? Down, si usted está abajo. Pero ella dice que es un audiolibro. Le abrió la puerta. Entonces yo le digo, mira, por eso es que no se sana. Yo le digo, mira, un audiolibro, lo máximo que puede hacer es que despierte en ti una idea y tú te quedes conectada con una idea que no has sanado. Y ahí sí. Pero el audiolibro, como audiolibro, no. Entonces ella me dice, pero entonces, ¿cuál será el pensamiento? Y yo le digo, bueno, vamos a trabajar lo que yo siempre he visto que trabajamos. Y ella me dice inmediatamente, me dice algo como esto, me dice, yo ya, pues si es por lo del niño herido, yo ya sané con eso con mi papá y con mi mamá. Me dijo así inmediatamente. Yo ya sané con mi papá y con mi mamá. Y usted sabe que hay como ciertas manifestaciones del lenguaje corporal que cuando uno dice, dime de qué presumes y te diré de qué careces, ¿sí? El que se excusa, se acusa. Entonces yo vi en eso como que mucha impulsividad inmediata, como que no tocara eso. Yo le digo, bueno, pero de todos modos es mi trabajo investigar a ver si es verdad. Y yo tengo algunas técnicas para saber si eso es verdad. Yo le dije, ¿qué admiras de tu papá? La pregunta simple y psicoanalítica que hago. Y me dice, bueno, yo ya lo perdoné. Perfecto. ¿Y de qué lo perdonaste? Me dijo, bueno, porque él trataba mal a mamá y a mí, y a lo que se me quiera la voz, yo digo, a ver, una persona que está sana, cuando toca un dolor así, no llora. ¿Por qué? Porque está sano, porque no le hiere, no le lastima. Pero rapiditos, yo le mira, acabo de escuchar un quiebre de voz. Me dijo, sí, me parece, yo pensé que ya había sanado, me dijo. Y yo le dije, ¿y qué era lo que tenías con tu papá? Me dijo, es que yo a mi papá lo rechazo totalmente. Lo rechacé totalmente porque él fue no sé qué, no sé qué. Yo le, la voz que tú escuchas es que de un hombre, ok. Ya, no quiero relacionarnos más con eso. Pero yo, a mí me queda que tiene que haber algo más. Va a la iglesia y le pregunto, a ver, mire usted, estamos hablando de elevar lo material, pero también de cómo a veces se desciende en fuerza que no debería descenderse, ¿no? Yo le veo un estereotipo muy masculino. Y yo le pregunto, porque me dice que tiene un hijo, yo le digo, ¿y tu pareja cómo te hago? No, yo me dejé de él definitivamente. ¿Usted no se acuerda de la terapia que hizo usted? Yo no, pero imagínese, fue en el 2023. Yo atiendo cientos de pacientes y la verdad no recuerdo. ¿Y qué está haciendo tu pareja ahorita? ¿Qué trabaja él? Quería sondear más para ver si era que una persona que la golpeaba o trabajaba en algo de asesinato, algo. Yo me metía por ahí. Y me dijo, no, él trabaja. O sea, tanto ocultamiento. Y le dije, mira, ¿pero qué trabaja él? Me dijo, le voy a decir la verdad, es que es una mujer. Es una mujer. Ya, cuando me dice que es una mujer, yo, mira, yo no estoy aquí para acusarte ni para nada de esto, pero es cristiana y va a la iglesia. Entonces yo le digo, mira, o sea, ese mundo de incoherencia es lo que hace esa dualidad dentro de ti, de sentirte culpable, en vergüenza. Si usted está en culpa, en vergüenza, en resentimiento, desde el punto de vista de lo que ya hemos enseñado aquí de David Hawking, es el nivel de vibración más bajo que hay, está en 20, 30 y 50 megahertz. Esa es la vibración para que las fuerzas espirituales pululen con ella ahí. Pero no fue ningún audiolibro ni ninguna comida que se comió. ¿Entiende? Entonces, así como hay un receptáculo para lo espiritual positivo, también hay un receptáculo para lo espiritual ¿qué? Negativo.
que tiene que ver con la frecuencia baja en el lenguaje físico, en el lenguaje de la espiritualidad, que tiene que ver con resentimiento, culpa, falta de perdón, amargura, todos esos estados anímicos. Hay que soltarlo. Okay, hay que soltarlo. Porque no solamente se impregnan en la materia y bajan frecuencias, sino que son memorias en el cuerpo que después dañan el cuerpo mismo. Enfermedades psicosomáticas, que hoy está demostrado también. Pero a mí me gusta en el milagro de lo que aparece en la escritura, porque hoy quiero solamente mencionar aspectos positivos. Preparar la vasija, yo siempre lo he dicho, si nosotros tenemos aquí una vasija de plástico, un vasito de esos de plástico o de cartón de esos que tenemos para hacer café, y le echamos gasolina, ¿qué le pasa a ese cartoncito, Miguel, si le echamos gasolina? ¿Se deshace por qué? Porque las características, las cualidades de la vasija no son ¿qué? Adecuadas. Entonces, desde el punto de vista espiritual, nosotros somos vasijas y tenemos que tener las cualidades correctas para poder retener la bendición de Dios. Y entonces, en esta semana aparece algo muy importante, que son las mesas del Shulchan Aruch, del Shulchan, que es la mesa del pan. Y aquí los sabios dicen algo interesantísimo. Y yo se lo digo a Miguel, en mi casa nunca falta pan en la mesa. La bendición siempre recae ¿sobre qué? Sobre algo físico. Tiene que haber algo físico para que usted ¿qué? Eleve la bendición. ¿Se entiende? ¿Y de dónde sabemos que esa realidad está así? ¿De qué parte de la escritura esta semana? Cuando hacen la mesa, ¿qué queda durante 7 días en la mesa de los panes? Ah, bueno, ya lo dije, ¿no? ¿Qué queda durante 7 días? ¿Qué? Uy, hermano, muy bien. Sí, 20 puntos para Alberto. Está como el del Kiko, ¿no? Bueno, entonces, necesitas tener algo físico siempre en lo cual bendecir. La bendición de Dios reposa cuando usted eleva lo material. Miren esto, ¿se acuerdan cuando Isaac mandó a Jacob, y ahí David aprendió un secreto? Cuando Isaac mandó a Esaú, dice, tráeme un carnero para bendecirte. ¿Se acuerdan? Cásame, pon casa en mi boca. La pregunta es, ¿qué acaso Esaú no tenía carneros ahí mismito para hacerlo? Pregunto, ¿tenía o no tenía carneros ahí al lado? ¿Cómo sabemos que sí tenían carneros? Porque la mamá le cocinó un carnero. Pero Isaac quería, ojo, que Esaú hiciera un esfuerzo, que lo cazara con sus propias manos, que elevara el mundo de la materia, que no solamente fuera por asesinar, que cuando cazara el animal dijera, este es el animal para mi papá, porque mi papá me va a bendecir, y se preparara desde que saliera con la intención. Por eso salió a cazarlo. Entonces la mamá de Jacob, al ver eso, se mete. Y entonces de ahí David aprendió que la bendición de Dios no viene sino a través del esfuerzo en lo humano que usted hace. Entonces, por eso es que una persona que que le dan algo para dar ofrenda y él lo que hace es darla, no hay bendición ahí, no hay bendición. ¿Por qué? Porque no le costó, no hizo ningún esfuerzo. Y es lo que el rey David decía, no me presentaré delante de Dios con las manos vacías. No solamente dijo eso, sino dijo, el que me lo diga tiene 20 puntos, no daré a Dios, dígalo Gina. Vuélvalo a decir, sabia Gina. Dice, no daré nada al Señor que no me cueste. Porque queremos recibir. Queremos es que la bendición venga sin ningún esfuerzo. Entonces los sabios dicen, dude cuando la bendición le baja y no hay ningún esfuerzo. Dice Shaul Malek que se fue a estudiar allá a Israel. Y aquí viene lo importante. Como uno divisa las situaciones difíciles. Dice que estando en Israel ya tenía 2 meses y no encontraba un lugar donde estar y está muy preocupado. Y le dijo al rabino Chiltía, le dijo, rabino, yo a ver si me regreso para Argentina. Perdón, para Argentina estaba primero. Porque no encuentro un lugar donde quedarme. Estoy aguantando hambre. Yo quiero estudiar. Y que el rabino le dijo, qué bendición tan grande, le dijo. Le dijo, ¿por qué? Le digo, porque si me hubieses dicho que todo estaba facilito, no creería que tendrías potencial. Porque lo que te cuesta, lo que haces un esfuerzo, lo vas a valorar.
¿Y quién se convirtió en Shaul Malech? Entonces dígale que está al lado. Cuando empieces a hacer algo, no, con más fuerza, cuando empieces a hacer algo y encuentres resistencia, entiende que esa resistencia es necesaria. Bueno, esta es una de las Torah de Shaul Malech, se llama la Torah de Shentok, ¿no? Con comentario de Shentok. Ojo, entonces tenemos que dudar de esas cosas que nos vienen sencillitas. Si nos vienen sencillas, de todos modos, y las hemos pedido, hay que hacerles ¿qué? Tevilá. Repita conmigo. ¿Debo hacerle? Tevilá. ¿Qué es hacer tevilá? Entonces, maestro Alberto, ¿qué es hacerle tevilá a las cosas? ¿Por qué nosotros nos hacemos tevilá? ¿Por qué nos hacemos tevilá en el agua del... Ok. Pero hay máculas que no salen solo con agua. Por eso la figura del infierno se crea. Porque hay máculas que se deben tanto al alma que la única forma es que el fuego. Que claro, en el plano espiritual no existe el fuego. No es algo físico porque el alma es metafísica por encima de lo físico. Es una idea de presión, de vergüenza, donde la persona va a liberarse de esa cosa que se ha enconchado en la tierra. Ojo. La cuestión es la siguiente. ¿Debemos fabricar una vasija en este mundo físico? Esta vasija tiene que tener las cualidades y usted va a ver las dos cualidades que pide la Torá. Dos cualidades que no son tan fáciles de tener. Pero si usted tiene esas dos cualidades, usted va a garantizar que la parnasá baje a subir. La parnasá. Entonces, leo. El milagro. El aceite fluye sin cesar mientras hay vasijas vacías. ¿Se acuerdan? Segunda Reyes 4. Cuando la mujer dijo, tráeme otra vasija, dijeron, no hay más vasijas. Dice la Biblia, cesó el aceite. Entonces, enseñanza. El flujo no depende del aceite, sino de la fe impregnada en la vasija. Si el recipiente contiene duda, la materia física deja de responder. Si yo dejo de decir, ¿será que me va a dar? ¿Será que de dónde va a venir? No, usted solamente trabaje en su interioridad, en su vasija, en hacer el esfuerzo que tiene que hacer. ¿Ya? Usted cuando ve que una planta se estresa diciendo, ¿y será que voy a crecer o no voy a crecer? No, ella siempre, ella simplemente está desarrollando su potencial. Entonces los sabios aquí nos dicen algo a nivel de Patri, que es la supervisión divina. Dicen los sabios de una manera muy poética, ¿no? Que hay un ángel que le dice a toda la hierba, crece, 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 crece. Hay una supervisión divina. Y los sabios dicen algo que hace muchos años yo escuché, que ahora lo entiendo mejor, ¿no? Que decía que cada vez que una persona hace una buena acción, ¿sí? Crea una fuerza, una elevación, un mérito. Por eso era que Jesús decía, hacer riquezas en el cielo, donde el orín y la polilla no pueden ¿qué? Corromperla. Pero hay gente que lo que ha hecho en la vida no es riqueza, no es un depósito ya, sino que deuda de todas las cosas que ha hecho. Entonces, lección importante. ¿Cuáles son las cualidades que debemos desarrollar para que venga la bendición de Dios? Y esa la vimos anoche. Que era 3 tipos de dadores. Vuelvo a repetirlo. ¿Cuáles eran los 3 tipos de dadores? ¿Y quiénes eran los dadores tipo bronce? ¿Los que qué? Los que daban porque le estaba yendo mal. Los que hacían cambios en su vida porque ya la vida les había pasado tan duro por encima que ahora sí voy a cambiar. Ahora sí, hermano. Se lo prometo. La vida lo había arrastrado tanto, no había elevado nada y no había ningún flujo hacia él. Por lo tanto, ese cambio de tocarle la materia, dijo, ya va, se detuvo. Entonces empezó a ser un elevador, ya no tipo nada, sino tipo bronce. No está en el nivel más alto, pero por lo menos tiene un nivel de conciencia. Doy para que no me vaya ¿qué? Mal. Está el segundo elevador, el segundo precipitador de la bendición de Dios.
Cualidades importantes. El dador tipo plata. Es el que da porque, maestro Arthur. Oh, muy bien. A este no le está yendo mal, pero este dice, por si la mosca, para que no me vaya mal, por lo menos voy a traerle un arrocito al Morello. No, mentira. No, pues voy a hacer esto, voy a darle la cola. Él está preocupado. Por lo menos su temor está dirigido al cielo. Está dirigido en elevar, pero la intención en su corazón todavía no es la correcta. No es la correcta. En la primera está dando, ¿por qué? Porque me está yendo mal. ¿Qué intención correcta puede ser esa? Pero no está tan mal, por lo menos tiene intención. Ahora, ¿cuál será la peor de las categorías? De esas tres, ¿cuál sería peor que eso? Sí, el que no da. El que dice, no, ¿para qué? O sea, no, cada quien, yo aquí no hice Banco de Venezuela, no hice Banco Aruba, ¿no? Que se arregle quien sea. No eleva nada, todo lo recibe para él. Todo es para él. Es una vacía que en lugar, ojo, en lugar de elevar las cosas, hace descender lo espiritual al mundo físico. ¿Cómo quién puede ser eso? Va al peor. ¿Qué hacen con la vida? Degradan la vida. ¿Qué hacen con el sexo? Degradan el sexo. ¿Qué hacen con el dinero? Degradan la vida. A ese tipo de gente, la vida también le pasa factura. Pero por un tiempo les permite la sabiduría cósmica, el Dios del Eterno, a través de la supervisión divina, les permite crecer económicamente. Les permite. Traen caos y confusión a la vida de ese tipo de gente, porque la gente dice, tan mal que ese tipo, y mire, tan bien que le van los negocios. ¿No le parece a usted que eso parece ser injusticia? Pero desde el punto de vista de la Torah, no. Los sabios dicen, por lo menos algo bueno ha hecho. Y a esa persona que no cree nada en el mundo espiritual, nada se le recompensa ¿dónde? En este mundo, lo poquitico que ha hecho. Por eso te encuentras lo que un Jesús decía, el que da recompensa de profeta, el que da, perdón, el que le da un profeta, bendición de profeta recibirá. Y el que da un vaso de agua, ¿qué dice? No, a un profeta recibirá más de 100 bendiciones. ¿Por qué? Muchas bendiciones, porque en el nivel al que yo doy también, cuando yo precipito mi intención, mi acción, a quien se lo doy también es importante. Entonces, aquí hay leyes de saber dar. Por eso empezamos leyendo las leyes de los que no se permiten dar. ¿Y por qué no se permite dar a esta persona? Porque su intención no está correcta. Y llegamos al tercer nivel y el más importante de todos. Nivel tipo oro. A ver, Mora Elena. Ah, usted no estuvo en la clase anoche. Luz Elena, entonces sí estuvo. ¿Cuál es el dador tipo oro? El elevador tipo oro. Ah, sí, sí, sí. Sin intenciones es más bajo. Es el que no da porque le está yendo mal. No da para que no le vaya mal. Da porque sabe que este mundo material hay que elevarlo. Su único sentido en la vida es causar, ser un socio de la creación, bendecir ¿a qué? A la humanidad con su proyecto, con su trabajo. Ese es el sentido más alto que hay y el más digno que hay. ¿Fácil llegar a ese nivel? No, no es fácil. ¿Cómo? ¿Un Jesús? ¿Qué dijo Jesús? Nada de lo que tenía era de él. ¿Cómo? Persona dejada, se hace lo bueno, se actos se eleva, Ajá. ¿Qué están diciendo, Harry?
Por eso el nivel más alto está en Corintios, cuando dice, todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacerlo para que la gente te vea en la calle. ¿No dice así? Hacerlo para que la gente te dé aplausos y reconocimiento, ¿no? ¿Qué dice la Escritura? Hacerlo para la gloria de Dios. Ese es el nivel más alto que hay. ¿Qué iba a decir la joven? 15:38. Ajá. Bueno, es muy contextual la pregunta, hay que contextualizarla. Por ejemplo, si una persona quiere montar un negocio y ese negocio no se le da, y él es una persona espiritual y no se le da, y no se le da, y uno dice, pero ¿por qué no se va? Y hace más esfuerzo y más esfuerzo. Tal vez el Eterno le está supervisando y diciendo, no es por ahí, pero la persona está empeñada, ¿ya? Tal vez es el socio, tal vez no es el tiempo. Esto no es antiguo. Esto le pasó al pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Dice que la tribu de Efraín salió ¿cuánto? Creo que 40, 30 y pico años antes del tiempo. Y sí tenían que salir, pero no eran el tiempo. Tal vez no eran las condiciones. Sin embargo, como uno nunca sabe, uno tiene que hacer el esfuerzo, ¿no? Ya. Toda la voluntad de Dios ya está registrada en los mandamientos. Por ejemplo, si una persona dice, voy a poner un ejemplo, ¿será que Dios quiere que me case y tengo 5 años de novio? ¿Será que tengo 10? ¿Será que pues Dios quiere que te case? ¿Cómo va a esperar usted si tiene 10 años de novio si Dios quiere que se case? ¿Entiende? ¿Será que Dios quiere que yo dé ofrenda o que yo ayude al prójimo? Pero si ya la voluntad de Dios está expresa. Entonces, donde no está legislado eso, es en los vacíos donde la escritura todavía no ha dicho ciertamente en trabajo en la vida. Pero lo que es voluntad de Dios, ¿será que es la voluntad de Dios que yo honre a mi padre y lo perdone? Pero yo no necesito confirmación ni un ángel que baje a decírmelo, porque ya está la voluntad de Dios expresa. Entonces, es cuando son cosas que realmente está la situación entre lo malo y lo bueno. Y también le tengo un ejemplo para eso que lo tenemos en la Torá. Vamos a ver. Y esto define la intención o la acción. Ojo, ustedes recuerdan a Tamar, que Tamar, conocida mejor en el argot de la vida nocturna, le llamaban la viuda negra, porque los hijos de Judá, y Onán habían muerto. ¿Recuerdan eso, no? Y Onán habían muerto. Entonces ella le dice, Tamar le dice, dame a tu otro hijo, a Set. Y Judá dice, está muy pequeño. Y ahí, bueno, que crezca un poquito más y después hizo el que no quería, porque imagínate, ya tenía 2 hijos muertos la muchacha. ¿Qué dice la Torá que hizo la mujer? Se disfrazó de prostituta y esa noche lo engañó y él se llevó a ella. La acción fue incorrecta, pero la intención sí fue correcta. ¿Cuál fue la intención? Tener un hijo, ¿para qué? Para la descendencia. Entonces, habría que medir en cada contexto. Por eso que le digo, no podemos tener una regla general para todos los contextos, porque todos los contextos son diferentes. Ya va a ver este contexto. Ahora, lo que hizo ella, ¿fue bueno o malo? Moralmente fue malo, pero en el propósito del pueblo de Israel fue bueno, buenísimo, pues sí, de ahí viene el Mesías. Pero igual fue en la voluntad humana también trabaja Dios. ¿Entiendes? En el esfuerzo que ella hizo para tener un hijo, viene la recompensa. Aunque haya sido la voluntad humana, pero la voluntad humana en ella, la intención fue santa, como el tipo que anoche hizo. O sea, pudo haber comprado el hilo, el pabilo y todo eso. Los que vinieron anoche,
Pero el trabajo, el esfuerzo de haber hecho eso, recuerdo que vimos la clase, la parashá de Mishpatim. Si el tipo se roba una oveja o se roba un buey, si se roba un buey, ¿cuántos bueyes paga? Y se roba una oveja, ¿por qué paga 4 y en otro 5? Porque cargó la oveja. O sea, tan grande es para Hashem el esfuerzo del ser humano que hasta un ladrón le toma en cuenta el esfuerzo. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué es más grande, la acción o la intención? Vamos a ver. Aquí, ¿quién gana? En lo de Tamar, ¿qué ganó? ¿La intención o la acción? La intención. La intención. Miren la diferencia. Esta la aprendí. Se jude ustedes. Se jude la congregación Mesirá y Shanim. El año pasado la aprendí. Se jude ustedes. Mérito de ustedes. Mérito de ustedes. Me llegó esa revelación. Después la comprobé. ¿Ustedes recuerdan cuando murió Rachel, a quién tomó Jacob como esposa? ¿A quién? Torá literal. Entonces, a estas alturas, ustedes sabios de la Torá tienen que saber eso. Avila. ¿Quién era Avila? ¿La concubina de quién? De Raquel. Ya va. La sirvienta, perdón. No, pero la otra concubina de él, sí. O sierva de Rachel. ¿A quién desde el punto de vista lógico tenía que tomar Jacob? A Lea. Pero Lea era de ojos delicados. Y entonces Rubén le da piedra, porque ¿cómo vas a despreciar a mi mamá, chico? ¿Qué hace Rubén? Se mete en la noche porque Bila era joven y está en el cuarto con ella, se acuesta con ella. El Midrash dice que no se acostó, que no tuvo intimidad con ella. Sí se acostó, pero no tuvo intimidad. Pero el hecho de haberse acostado con una mujer, ¿la qué? La inhabilitaba para seguir como la mujer de él. ¿Por qué? Digo, ya va, yo tengo que defender a mi mamá. Es mi mamá. ¿Sí? La intención es positiva, honrar a mi mamá. ¿Y cómo se juzgó ese caso? ¿Para bien o para mal? ¿Qué le pasó a Rubén? Le quitaron la primogenitura. Pero ya va, si no se acostó, no tuvo intimidad con la mujer y quería defender la honra. O sea, la intención fue buena y en la acción no hizo nada. ¿Por qué si se le midió a la acción y no la intención? Eso fue sejú de ustedes, sejú. Mérito de ustedes. Pregunto, señores, a ver ustedes que son sabios de la Torah, que ya tenemos tantos años estudiando Torah, ¿por qué a muchacho, cómo lo juzgaron? Le quitaron la primogenitura, o sea, ¿lo juzgaron qué? En contra. A la otra le dieron un hijo y de ese hijo viene el Machía. ¿Por qué? No estaba fácil verla, ¿sabes? No está fácil. Pero yo espero que como ustedes son vasijas preparadas ya, que tienen las cualidades interiores del alma pura, el flujo de Dios baja a sus mentes y le da intelectos superiores. Bueno, ya, vamos a decir. A ver, Gina, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué a que no hizo una acción negativa totalmente, sí se le juzga la intención? Porque tú no puedes hacer una acción positiva dañando una acción negativa dañando una acción positiva de honrar al padre. Pero no solo eso, esa es una. Porque ahí deshonró al papá. Deshonró la decisión del padre. Segundo, que creo que es tal vez no la más importante, pero tiene el mismo peso. Porque en el ejercicio de esa acción dañó la imagen de una persona.
en la imagen de la persona cuando le pasó a Tamar. ¿A quién dañaba a Tamar? ¿A quién? A ella misma. Entonces tú no puedes hacer una acción buena dañándole la vida a alguien. Por eso, la acción, a veces, la acción, en la intención, ¿sí? De la primera, digo, si muero yo, que muera yo. Pero por lo menos lo voy a hacer. En esta, aunque él sabía que podía haber un problema muy grande, su acción lo dañaba a él, pero dañó también a quién? A Bila. ¿Y Bila se quedó qué? Mirando para arriba. Entonces se mudó. Entonces vuelvo a preguntar, ¿qué vale más? ¿La intención o la acción? Volvemos a la misma pregunta porque quedamos en cero. Si la intención es buena, con ese ejemplo, si la intención es buena, sí, pero... Gina, ¿qué ibas a decir? Que no debes cometer adulterio. Pero si tienes, pero por solo ver a una persona, entonces busca el bello eso, sí, eso lo hemos enseñado aquí. O sea, en la vida real, la intención es el padre de la acción. Es el padre de la acción. ¿Sí? Si tú ya deseaste en tu corazón, ya adulteraste con ella. Entonces la intención es clave, importante, porque la intención se impregna en la materia. Por lo tanto, en los sabios más místicos dicen que todo el resultado que usted tuvo finalmente de un casamiento, de un negocio, aunque su intención, escuche bien, al principio no fue, la acción va a revelar realmente ¿qué? La intención que había. Porque la intención siempre es como la mecha que va, entonces lo que va a materializarse va a ser la acción. Cuando yo le quito la intención a algo espiritual, inmediatamente eso material se cae. Por eso usted ha visto, por ejemplo, yo tengo tanta fe en esto que está pasando. Venezuela estaba parado sobre el pilar de Chávez. Y a lo que Chávez le echa de espaldarazo a Maduro, le dice, te pido que voten por allá, por Nicolás Maduro. Él le hizo como qué, como la transferencia, pero con Maduro no hubo transferencia. O sea, que la intención que estaba gobernando se cae. ¿Se entiende? ¿De dónde aprendemos eso? De lo que voy a decirles ahorita. Cuando el templo de Israel, ¿para qué se hizo el templo de Jerusalén? ¿Para qué? Para allá dice la Mastará. ¿Para qué? Casa de oración. Casa de oración. El Chir Regalín, que está para allá pasada, que son las 3 peregrinaciones, Mishpatim, para que la gente se congregue y conozca a Dios y sean hermanos, ¿sí? Pero cuando la intención de eso, el pueblo impregnó esa intención en la casa, se cometían adulterios, robos, asesinatos, no hay posibilidad que se sostenga una casa. ¿Qué sostiene esta casa de Mesilá y Sharín en Paul Bis 248? ¿Qué nos sostiene estas 4 paredes? ¿Qué nos sostiene que a partir de 3 años, con la división que hemos tenido, permanezcamos aquí? Hay algo que nos hace permanecer. Es que la intención de recibir Torah. ¿Entiendes? Si nosotros quitamos esa intención en algún momento, ¿qué va a pasar con esto? Se convierte en otra cosa. En el momento en el que el pueblo de Israel, el segundo templo, ¿recuerdan? Sinat Hinan. ¿Por qué se destruyó el segundo templo? Ojo, no solamente se destruyó, ya lo hemos explicado aquí. El primer templo se destruyó por adulterio, asesinato, idolatría. ¿Ya? Duró 400, ¿qué? No, perdón, 70 años. Y después se levantó. ¿Sí? Duró 430 años en pie el primer templo. El segundo templo también duró 430 años en pie. Ojo,
¿Pero por qué se destruyó? Ya no había asesinato. Ya no, el Sinaj Hinán, el odio gratuito. ¿Qué es el odio gratuito? Si hay una casa de paz, una casa de amor, de armonía, que haya odio gratuito, mantiene la intención y la elevación espiritual de ese lugar. No es posible. Por lo tanto, el recipiente, el vacío, se daña, se cuaja, se quiebra. Por eso era que en la casa salían lepras en las manchas de la pared. ¿Por qué? Porque la impresión del tipo se impregnaba primero en las cosas materiales. Luego se impregnaba ¿qué? En los utensilios, luego en la ropa y después ¿en quién? En la persona. Entonces, ¿qué sostuvo al pueblo de Israel? La hermandad, la amistad, la bondad, la justicia. Cuando eso se acabó, se cae el templo. Pero lo más terrible, hasta el sol de hoy, el templo no se ha levantado. ¿Por qué? Porque el Sinaj Hinán no es con acciones. El Sinaj Hinán es ¿qué? Odio gratuito. ¿Cómo es el odio gratuito? Es división, es, yo no voy a ayudar a eso, no, yo no voy a ayudar. No hay hermandad. Y si no hay hermandad, no se cumple Har Sinaí. Estaban todos unánimes, no hay hechos dos, no estaban todos unánimes juntos. O sea, lo que nos va a mantener en este tiempo, atrayendo la luz de la emanación, es la unidad entre nosotros. Y toda persona que llegue a este lugar, por más de donde venga, a lo que siente el calor, no humano, el calor de la impregnación de la Torá, inmediatamente el entorno lo eleva. Pero tenemos que venir a la comunidad con un corazón ¿qué? Adecuado a recibir la Torá, a aprender, a ser desafiado, quitarnos las estructuras viejas que tenemos. Ese es el llamado. Ahora, vean ustedes que en la Torá sí hay principios de que lo que hacemos se impregna en la materia. ¿Recuerdan la lepra, no? ¿Dónde salía primero la lepra? En las casas, en las paredes. Después, los utensilios. Después, la ropa. Y por último, en la persona. Como Dios demostrando misericordia, amiga, estás yéndote mal, ya, cambia tu negatividad, no estás elevando la materia, estás destruyendo la materia. ¿Y cuál es el resultado de la lepra? De la Mesorrá, del Sahara, de la lepra en hebreo. ¿Cuál era el resultado? Sí, en general, en las personas, muerte, ¿no? Pero habían las tres cosas: pobrezas, calamidades y enfermedades. Y lo expulsaban. Ya, no pertenecía al pueblo ya. Su propia intención y su propia acción, ¿lo que? Lo mandaron al exilio. Esta es de las lecciones más formidables que hay en la Torá. Hay dos secretos de dos familias levitas que nunca se revelaron. Yo sé que esto nunca lo he escuchado. Y no creo que aquí, bueno, se escuche todavía en las plataformas de Aruba. Usted es primicia internacional recibirlo el día de hoy. Si usted ya lo escuchó, le devuelvo la ofrenda que va a dar el día de hoy, si usted lo escuchó. Le devuelvo la ofrenda. Si usted ya escuchó lo que le voy a decir. Voy. El secreto del Ketoré. La familia Atinas conocía el secreto para que el humo subiera como una columna recta. Ojo, eran 13 especies, ¿sabe usted? ¿No? 13, ya lo dije anoche. Una olía gálbano, olía mal, pero cuando se combinaba, ¿qué pasaba? Se mezclaba. Quiere decir que la masa crítica también puede envolver. Hay gente que viene con angustias, pero cuando todos clamamos, todos estamos aquí, le hacemos subir. Y ellos tenían un secreto porque esta nube de humo nunca se iba de lado, nunca se iba para atrás, siempre subía derechita. Y durante muchos años le preguntaron, ¿cuál es el secreto? ¿Cuál es el secreto? ¿Cuál es el secreto? Y usted no va a querer cuál es el secreto. No lo vaya a leer porque... ahí está el secreto. Bueno. Igual que el secreto con el pan. Había un secreto. Mire esto tan importante. El secreto no era ninguna rama. El secreto era la pureza de la propia familia, de querer elevar. Esto era espiritual. Era la fuerza de su alma que hacía que esto que machacaban se pudiera, como olor fragante, su fuerza hacía que la columna subiera ¿qué? Derechito.
Cuando le revelaron el secreto, dice, nunca hemos tenido ningún secreto. ¿El secreto qué? Era ellos, la pureza de esa familia. ¿Se entiende la idea? A veces usted cree que el secreto es, la gente dice, ¿y por qué a esa hermana le queda la comida tan buena? A mi mamá siempre le dice, no, mi mamá, ¿por qué le queda la comida tan buena? Y mi mamá me marca a mí, mi mamá me ha marcado mucho la vida a mí con cosas que le dijo mi abuelo. Le dijo, cuando era pequeña, en las fincas en Colombia, mi abuelo le decía a mi mamá, vaya, haga el sancocho, y mi mamá ya sacaba la racacha, la yuca, la papa, y hacía y entonces venían todos los muchachos a comer, ¿no? Mi mamá, aunque tenía más hermanas, pero a mamá le gustaba la cocina. Y mi abuelo le hizo así, ¿no? Yo, dichoso el hombre que se case, mi mamá se llama Saturia, dichoso el hombre que se case con Saturia, porque tiene muy buena mano para cocinar, va a vivir siempre contento, ¿no? ¿Eso es qué? Una impregnación. Y yo, mire, mi mamá, esto es lo que me ha marcado, no eso que dijo mi abuelo, eso la marcó a ella, pero esto me marcó a mí. A veces ella llega muy rápido de comer y cuando yo voy a comer a la casa, le digo, mamá, voy a ir a comer. Yo llego y como. Y me dice, mijo, yo siento que la comida está igual, ¿no? Y ella lo dice, mijo, perdóneme que hoy la comida la hice muy apurada, no la hice con cariño, la hice fue apresurada. Entonces, yo entiendo que ella me está transmitiendo el secreto con el que siempre lo hace de la mañana, preparando los aliños, no le mete. Y de verdad, créame que hay algo que se siente allí. Mire, yo pensaba que eso era mentira. Delante de mi Dios pensaba que eso era mentira. Que la mano de la mujer era mentira. Yo con 20, bueno, más, como con 38 años pensaba que eso era mentira. Hasta que un día, tengo 48 años, hicimos un hervido para el cumpleaños número 8 del niño mío y mi esposa está haciendo la comida, está haciendo el hervido y de repente usted sabe que siempre hay una tía sopona. ¿Vos te comprendés sopona? Metiche. Ay, eso le falta sal. Entonces, como es mayor que mi esposa, entonces yo, ya va, ya va. Y empezó a picar y le echó otras cosas. Mire, 20 minutos, el caldo se agrió. Se dañó. Toda la olla se tuvo que botar. Agria, agria completamente. Y todo el mundo sabía que era ella. Que había sido la mano de ella. Les quiero que entienda que el secreto de lo que usted hace lo impregna en la materia. Vuelvo a repetir conmigo. Lo que yo hago, mi intención, se impregna ¿qué? En las cosas que usted hace. Vamos a ver si es verdad. Tenemos positivos y negativos. ¿Ya? Otro más. Otro más. No voy a leerlo. La familia Tinas conocía el secreto para que el humo subiera como una columna recta. La intención. Se negaron a enseñarlo a personas indignas. La física. Manos impuras dispersaban la columna. La pureza del artesano altera la aerodinámica del humo. La intención sostiene la estructura. Esta es otra importante. Ustedes recuerdan el caso del rey David, no se lo dije. Las ropas de piel. Ah, no, esta es la de, perdón, esta es la de las ropas de piel. Eso está en el Strong, en la Biblia. Dice, el origen de las vestimentas creadas por la mano de Dios para Adán, cuando lo cubrió, Génesis 3:21. El efecto. Fueron usadas por Nimrod, dice el Midrash, y fueron usadas por Esap. Los animales cuando veían ese ropaje se arrodillaban ante ellos. ¿Lo han leído en el Midrash? Y dice, ¿por qué? Porque quien hizo eso era el dueño de todo. Entonces, los animales reconocían el señorío de la ropa que estaba impregnada. Entonces, la memoria, la materia retenía la autoridad de su creador original. ¿Sí? Era como una batería espiritual. Y recordemos que entonces, si el ropaje, la ropa, digámoslo así, en el punto de vista humano, transmite una esencia, porque no es lo mismo que una persona que aquí viene matado, dice la gente, uy, el doctor, ¿no? Por eso era que usted veía que el sumo sacerdote, ¿cómo se vestía el sumo sacerdote? Era una elegancia la de Francia. Transmitía. Y por eso, en esa elegancia que tenía, su influencia espiritual entraba una sola vez al año, ¿a qué? Al lugar santísimo, con un letrerito aquí que decía ¿qué?
santidad al Señor. O sea, que en sus pensamientos había santidad al Señor. El ropaje no podía estar destapado, se metía al lugar santísimo. Entonces quiere decir que el ropaje con el que uno se presenta también es importante. El ropaje físico, no. Ropa en hebreo se dice midot, que significan cualidades del alma. Las cualidades con las que uno se presenta delante del Creador. Bueno, esta la sabemos entonces, la ropa sí transmite. Esta me costó muchísimo buscar la precisión de algo que había aprendido hace muchos años, pero igual, dice, el agua que reposó. Usted sabe que cuando una persona no hay mar, si usted no tiene un mar o no tiene un río cerca para hacer la tevilá y sacar la impureza después de la menstruación, o hay otra impureza que usted no sé si la sabe, es la impureza de los lugares, la impureza más grande que hay. Esto es Torah. La impureza más grande que hay se llama la impureza de la tumá de un muerto, la impureza de un muerto. ¿Ya? La impureza, por eso es que la persona hacía un ritual que se llama la parada dumá. En esa parada dumá, la persona se purificaba porque cuando alguien ha fallecido, la fuerza de la impregnación queda también en el ambiente. Por eso era que hacían esta práctica que es importantísima. Mire esto. El agua que reposó. Si hay agua de lluvia, los sabios canalizaban a través de plástico, no de hierro, el agua, como decir que nosotros tenemos aquí el agua del aire acondicionado, a través de plástico, ¿sí? Esa agua se podría utilizar ¿para qué? Para hacer tevilá. Para hacer tevilá. ¿Por qué? Porque no ha pasado por cosas de hierro, porque es la condensación. Entonces, el agua de lluvia se utilizaba para eso. ¿Ya? Por eso es importante de vez en cuando también purificarse con agua de lluvia, que no lo agarre un rayo, por supuesto. Pero si la persona estancaba, decía, el agua de lluvia, la estancaba, la reposaba, y decía, voy a lavar el carro mañana con esta agua, y después decía, no, voy a hacer pan con esta agua, ya el agua no podía, porque la intención que él le había puesto ya era otra. Y uno entiende ahí el poder entonces de la palabra. La palabra tiene un poder inigualable porque la palabra es la que, ¿qué? La que condiciona. Y esto no lo estoy inventando yo. Nosotros sabemos cuántos versículos hay en la palabra de la palabra escrita. Pero si usted no quiere, se me olvidó meterlo, Masaru Emoto, año 1980, sacó el descubrimiento de las moléculas del agua, que hablándole a un vaso de agua, diciéndole, eres un vaso de agua rica, deliciosa, congelándola, mirándola en un microscopio electrónico, veía que la configuración del agua, de la palabra que le había dicho a la persona, cambiaba su naturaleza molecular. Igual era si le quitaba palabras de grosería o la congelaba y la estructura molecular era. O sea, nuestras palabras tienen ¿qué? Poder. Las palabras tienen poder. Lo que había dicho anoche Res Laquish, cuando dijo, me voy a consagrar a la Torá, la fuerza para el mal se acabó. Leo. El agua para la matzá, que es el pan sin levadura, debe ser recogida con intención específica, o sea, lishma, desde el cielo. Esta agua es para esto. La diferencia, agua recogida casualmente no sirve. ¿Por qué? Porque no le dio la intención. La intención prepara la estructura molecular para la santidad. Esto lo estoy diciendo yo, esto lo están diciendo grandes sabios, ¿no? El agua recuerda para qué fue recogida. ¿Se entiende? Bueno, esa fue la que vimos y esta fue la que vimos ayer. La siembra de Rabí Hillá. El método. Sembraba lino con la intención exclusiva de crear pergaminos de la Torá. El resultado, enseñaba a los niños sobre estos pergaminos, las consecuencias. El aprendizaje era milagroso. Esos niños se grababan toda la Torá, y ahí viene donde vienen los grandes sabios de la Torá, los 5 que eran muy grandes. La materia, el lino, estaba programada desde la semilla para facilitar la sabiduría. De allí la intención, que esto tampoco es reciente, que dice, no entrará en la congregación, no entrará en la congregación de Israel amalecita. ¿Sí? ¿Ni quién? Ni moabita, ni amonita, ni el egipcio hasta la tercera generación, pero el moabita hasta la 10ª generación. ¿Por qué no podrá entrar ni el amalecita ni el moabita en la congregación de Israel?
Porque la intención que le legisló la mamá de las hijas de Lot sobre los muchachos fue terrible. Moab, semilla de mi padre. Amón, mi pueblo mío. Amalek, ni se diga. Su estructura interna, la intención con la que fueron creadas, eran intenciones que no podían ser redimidas tan fácil. De ahí los sabios dicen que cuando una mujer está embarazada, está prohibido que le ponga intenciones inadecuadas, antibiológicas al niño. For example, John Molina. ¿Les doy un ejemplo? Señor, ay, dame una niña, Señor, que yo quiero una niña, Padre. Y ya se engendró un niño. ¿Entiendes? Pero... ¿Ah? No, el nombre puede pensarlo antes, hembra o varón, hembra y varón, tener una lista de hembra y varón, pero solo cuando nace se revela. Si es niño, le vamos a llamar, o sea, el poder de la intención. Si es niña, le vamos a poner así. En antaño, ahora ya hay ecos para saber si es niño o niña. ¿Okay? Y ni con eso a veces se pela. Mire, hay un caso de un niño que la mamá quería que fuera niña, y niña, y niña, y quería que fuera niña, y niña le decía que era niña. Y cuando fue a ver el eco, el médico dijo, es una niña, y mire, se le ve la totonita. Resulta que cuando nació era niño, pero el cordón umbilical lo tenía metido en el medio. Porque hasta dónde llega la fuerza del niño de querer complacer a la mamá que le cumple el deseo haciendo cosas que no, ¿entiendes? A veces hasta se tapan el sexo. Entonces, ¿qué quiero decirle? ¿Qué recobro fuerza con esto que estoy diciendo? En la elevación del mundo espiritual se le manda a construir un tabernáculo. ¿Ya? Y voy con esto. Termino con esta parte y empiezo con una que va a ser importante. El código de la materia. Piedras del altar, contacto con hierro, pierde la santidad. Ropa de David, cortar el manto, pierde el calor. Sí, recuerdan que después no pudo calentar la ropa. Mano de David, sangre en la guerra, incapaz de construir paz. Incienso, intención pura, humo recto. Lino de yihá, sembrado para la Torá. ¿Ya? Y por supuesto, aprendizaje acelerado porque todo se consumía en algo, ¿no? Quiero que vean esta lámina que traje aquí. Solamente voy a poner esta parte. Terumá, los secretos del santuario, ¿no? Este es lo que nosotros conocíamos como el santuario, ¿ya? Harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. El Mishkan no es solo una construcción física, es la representación de la presencia divina. Los sabios dicen que utiliza las mismas palabras para creó el mundo que creó el Mishkan, y vio Dios y vio Moisés, y hicieron conforme Dios le había dicho, hicieron conforme a Moisés le había dicho. O sea, que la construcción del Mishkan es como la construcción de un mundo pequeño donde va a habitar Dios. Dios nos hizo un mundo para habitar nosotros y nosotros hacemos un mundo pequeño para que habite Dios. Y en ese mundo pequeño que lo vamos a desarmar la semana que viene con todos los utensilios, porque recuerde, el libro de Shemó no es otra cosa que un libro que nos enseña a salir de la esclavitud. Y lo primero para salir de la esclavitud es entender que no soy preso de la materia, que debo elevar la materia. ¿Se entiende? Que debo elevar mis pensamientos, que debo elevar mis emociones, que debo elevar mis pasiones. No que las pasiones me dominen. Ok, seguimos. El Codex HaKodashim, el centro del santuario. Aquí descansa el arca del pacto. Ya, eso lo vamos a ver la semana que viene. El enigma de la imagen. Y aquí quiero mostrarles algo maravilloso, ¿no? Que es esta imagen que está aquí, ¿no? Esto es más o menos una réplica de lo que era el arca de la alianza. Los dos ángeles mirando hacia dónde. ¿Y qué miraban hacia abajo? ¿Qué se les perdió abajo? ¿Qué estaba ahí abajo? La vara de Aarón, el maná, ¿y qué más? Y las dos tablas de la Torá. Habían testimonios de que la presencia de... A ver, primero, el maná permanecía fresco. Por lo tanto, en el nivel de la santidad, la abundancia siempre está ahí presente para nosotros, siempre, en el nivel de la santidad. Pero eso lo vamos a ver la semana que viene. Estoy interesado
en que vean en lo que dicen los sabios y lo que dice el libro de Crónicas acerca de los ángeles. Aparecían mirándose cara a cara, o sea, estaban cara a cara, pero mirándose hacia abajo, ¿no? Así. Pero dice que cuando entró Tito en el segundo templo y vio, dice que estaban mirando hacia otro lado. Mientras el pueblo de Israel permanecía cumpliendo la Torá, ellos miraban hacia la Torá. Esto está registrado en la historia del pueblo de Israel, pero cuando Tito vino y entró y profanó el lugar santísimo, que ya no había ¿qué? Ya no había espiritualidad en el pueblo de Israel. Cuando fue a descubrir la tapa, vio que los ángeles no estaban mirándose, ni abajo ni a ellos mismos, estaban mirándose para el otro lado. Habían cambiado su rostro. Entonces los sabios dicen, tan grande era el arca de la alianza, que era como si fuera una especie de avatar, ¿no? Físico, que te indicaba el nivel de la unidad. Se miraban uno a otro. Y eran dos atributos, justicia y bondad. Mientras hubiese justicia y bondad en el pueblo de Israel, garantizado en la Torá, se miraban. Mientras no hubo justicia, primer templo, idolatría, asesinato y adulterio. ¿Sí? Dejaron de mirarse. Segundo templo, Sinaginal, dejaron de mirarse. Lo que conserva que la presencia de Dios hablara a través de esto era el concepto de mantener dos cualidades siempre, señores, mantener dos cualidades. En nuestra casa de oración, justicia, y en nuestra casa de oración, ¿qué? Bondad. Si aquí entre nosotros no hacemos justicia, y hacer justicia, ustedes saben que no es que estamos juzgando a nadie, hacer justicia desde el punto de vista hebreo es hacer, practicarse de acá, pero también tratar a la gente con rectitud y que la gente cumpla aquí con rectitud las cosas que hay, ¿no? Por eso tal vez nos ha faltado, porque la justicia habla de geburá, habla de restricción. A veces tenemos que permitirlo. Esta cosita que está aquí, que eran donde estaban era como una corona, son los límites. Para que haya la bendición de Dios tiene que haber límites. Geburá. Pero lo más importante que quiero transmitirles en la postura de los ángeles, aunque esta no era la lámina que quería presentarles, creo que era esta. Ya va, un segundo. Ah. Dice, dos figuras de oro macizo situadas en los extremos de la tapa del arca. La pregunta prohibida, ¿la Torá prohíbe estrictamente las imágenes talladas? ¿Por qué Dios ordena esculpir estatuas precisamente en el lugar más sagrado? Y ahí se toman las naciones del mundo para decir que sí se pueden hacer imágenes. Ojo, lo que no saben, porque no conocen Torá, es que esto es un mandato del Eterno. Las otras imágenes son mandatos de los hombres. ¿Entiendes? Vuelvo a repetirlo. Esto que está allí fue un mandato de Dios. Que los seres humanos pongan imágenes es mandato de Dios. O sea, yo no puedo pasar por encima del mandato de Dios que porque yo lo digo, yo lo voy a poner. Porque no hago lo que Dios dijo que quisiéramos. Eso es ir más allá, ¿no? El misterio no son decoración, son una señal fundamental sobre cómo lo celestial conecta con lo terrenal. Lo celestial conecta con lo terrenal cuando estamos en justicia y en bondad, cuando estamos mirando la Torá. ¿Preguntas aquí? Dice, la dualidad del gobierno divino. ¿Por qué dos? Dios administra el universo a través del equilibrio. Sedacá, representada por el ángel Mijael, quien como Dios es la fuerza de la misericordia y la expansión. Mishpah, justicia, representa por el ángel Gabriel, fuerza de Dios es la fuerza del rigor, la ley y el límite. La lección, el arca enseña que el rey gobierna integrando ambas fuerzas. Bondad y justicia. Termino con esta lámina, señores. Mirando hacia abajo, miran hacia el caporé, simboliza su visión.
¿Cuál es la voluntad de Dios? Le respondo a Rollave. La voluntad de Dios ya está, ¿qué? Diseñada. Solo en los casos donde la voluntad de Dios no está tan específica, es que debemos preguntarlo. ¿Estoy haciendo el esfuerzo correcto? ¿Estoy haciendo más esfuerzo, menos esfuerzo? Pero siempre es importante hacer un esfuerzo cuando es para hacer una misma. ¿Okay? Mirando al uno al otro, no se dan la espalda. Esto simboliza armonía. La justicia y la bondad no se contradicen, trabajan cara a cara para cumplir el plan divino. Final, enseñanza para todos, para todos. Cada vez que nosotros hacemos algo a alguien y somos de la Torá, es como si los querubines no se miraran y entonces no puede en ese receptáculo bajar la bendición de Dios a nuestra comunidad. Sí. Sí. Algo malo. Entre nosotros más todavía peor. ¿Ya? ¿Ve? Sí, pero recuerda que el ketoré, que era el incensario, cuando se mezclaba a alguien que no tenía mérito y se mezclaba, ¿qué pasaba? Subía la importancia del grupo. Hay varias cosas, leyes ahí, que hacen que la santidad de una persona suba, que es el pertenecer a un grupo, pertenecer a un equipo, pertenecer a una comunidad. Entonces, para cerrar, dos personas le voy a preguntar qué se llevan de la clase y vamos a primero al doctor Ferney. ¿Qué se lleva de la clase, Ferney? El día de hoy. No sabía eso. Mm. En un termo lejos del otro. En un auto lo llevan en la parte de atrás y el otro adelante. Entonces, Está bueno eso. Claro, equivalencia de forma. Muy bien. Vamos a preguntarle al More Alberto, los hombres al poder. More Alberto, ¿qué se lleva hoy? como el cielo, como la creación. Y esta decía, Jesús la creación, así más o menos de acá. Eso representa la creación. Y los ángeles, ellos son la representación de los ángeles en el cielo. Pero por eso están creados. Claro, porque mira la Torah, mira la voluntad del Creador. El More Arthur, ¿qué se lleva? Excelente, muy bien. Bueno, vamos a dar la oportunidad a una dama, alguien que quiera decir que se lleva algo, alguna, por ímpetu, por naturaleza propia, ¿qué se lleva alguna? Habló mucho, sí. Astrid, ¿qué te llevas? Tenemos mucha gente allá afuera que da Claro, el secreto de la vacía. Muy bien. Vamos a dar la oportunidad al More Miguel Martínez, que cierra la clase. More Miguel Martínez, cierra la clase, More. ¿Qué se lleva? No le valgo pregunta, porque siempre me dice, le tengo una pregunta, no. ¿Qué se lleva, More? ¿No le gusta la pregunta? No, ya está bien. Tremendo, la enseñanza. Pero no sé si quieres leer esto que está relacionado con eso, No, o léelo lo tú. leo, o lo leo No, yo. léelo tú. Léelo. Que es algo de lo, Tome, de los, tome. como decir, con una historia, vamos a decirlo así. Es una historia que leí en un folleto, está en un folleto que leí, y está relacionada con esto.
tiene que ver con la intención, ¿no? Que muchas veces nosotros hacemos las cosas, no sabemos por qué vienen resultados adversos, por qué vienen cosas que no nos salen bien. Y hay una historia que me llamó mucho la atención. Dice que en un pequeño pueblo vivía un panadero que cada día le compraba 1 kilo de mantequilla a su vecino al lechero. ¿Lo han escuchado? ¿No han escuchado? Entonces, con el paso del tiempo, el panadero comenzó a notar algo extraño. La mantequilla que recibía parecía pesar menos de 1 kilo. Entonces, molesto, decidió llevar el caso ante el juez y demandar a su vecino. Durante el juicio, el juez escuchó atentamente a ambas partes y luego dijo, tal vez el problema esté en la balanza que usas para pesar. Y el lechero respondió con sencillez, no soy un hombre rico como para tener la balanza más costosa, pero estoy seguro de que la balanza que uso es adecuada y cumple su función. El juez reflexionó unos segundos y preguntó, ¿puede ser que las piedras que utilizas como contrapeso estén mal calibradas? Porque es una balanza, ¿no? Pones el contrapeso aquí y pones la cantidad aquí, 1 kilo, 1 kilo de mantequilla. Entonces, no uso piedras, dijo el lechero. Entonces, ¿qué usas para medir el peso? Dice el juez. Preguntó el juez sorprendido, ¿no? Entonces el lechero sonrió y dijo, en el caso del panadero, es muy sencillo. Todos los días yo le compro el pan de 1 kilo. Que él vende, ¿verdad? Y después le dice, ya, entonces dice, ese mismo pan lo pongo en la balanza y le entrego la mantequilla exactamente con ese peso. Y muchas veces culpamos al otro sin darnos cuenta de que el problema empieza con nosotros mismos. La vida funciona con una balanza muy precisa. No siempre vemos el mecanismo, pero el resultado es exacto. Aquello que damos con nuestras acciones, nuestras palabras y nuestras actitudes es lo que tarde o temprano vuelve a nosotros. Bonito, ¿no? Sí. Siempre tienen una cosa para contar. No, porque eso es por eso que el pueblo hebreo enseña con parábola y así enseñaba Jesús. Yeshua enseñaba de la misma manera, con ejemplos simples y ahí donde vemos los resultados. Pues esta parashá, todas estas parashá están conectadas, ¿no? Estamos construyendo el Mishkan y nosotros somos ese Mishkan y a la vez estamos construyendo este Mishkan, que es toda unidad. Estaba leyendo algo de la parashá, de la parashá Shekalim, que la leímos la semana pasada. La ofrenda Shekalim era una ofrenda voluntaria, pero no se daba individualmente, o sea, se daba, cada quien tenía que aportar algo, pero todos tenían que aportar la misma cantidad, pero el Eterno lo veía como un puño, como una sola ofrenda, no la veía separada quién daba más, sino que era un puño, como una sola ofrenda, y ahí es donde está el secreto, que eso es como quien dice lo ideal para construir el Mishkan. Bueno, y eso es todo. ¿Ah? ¿Qué dijo el juez? El juez ya al decirle eso, sabe, el culpable no es él, el culpable eres tú. Está bueno eso, ¿eh? Bueno, vamos a hacer una oración y cerramos. ¿Los niños no vinieron hoy? No hay niños hoy.
No sé si lo que pasa es que los que están presentes no pueden, no lo podemos escuchar. Que el Eterno los bendiga. Shabbat Shalom. Shabu a todos. A ver, yo voy a cerrar la grabación.